Hola, hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a un episodio más, un día más, a un café con un emprendedor en prácticas. Ya sabes, el programa en el que te cuento en primera persona, sin editar, sin música, sin sintonía, según me sale, mi experiencia como emprendedor en prácticas, como alguien que está aquí en una aventura, una vorágine, una montaña rusa de experiencias y bueno, pues te lo traigo, pues no sé, para que te divierta, te rías de mí, te rías conmigo, te inspire o lo que tú consideres. Hoy voy a hablar de un tema un poquito, no sé, más técnico quizás, o no sé, igual te puede interesar si trabajas para el sector público o si te interesa un poco lo público, yo creo que es algo que te puede interesar, o si no, si te gusta simplemente el tema de la IA y cómo poder emprender con modelos de negocio en algo público. Creo que es algo que te puede interesar mucho. Ya sabes, mi nombre es Alejandro Pérez Pérez, mi página web es alejandroperezperez.com, ahí tienes todos mis servicios y también te recuerdo que desde hace muy poquito tengo una newsletter a la que te pido que te suscribas porque me ayuda pues, a crecer, a que esto sea sostenible, es gratuita, así que no te cuesta nada y estoy seguro de que te va a dar muchísimo valor sobre casos de uso reales, humanos, éticos que pueden ser aplicados a tu negocio. Para suscribirte puedes ir a www.alejandroperezperez.com/newsletter o directamente buscarla en Substack como Diseña IA para Humanos o directamente en Substack iahumana.substack.com. Bueno, quitando toda esta parte de la publicidad, hoy os voy a hablar, como decía, de un poco como la parte 2 de un episodio que hice hace un par de semanas, en el que hablaba de cómo implementar inteligencia artificial de forma ética, realista, razonable, podéis poner los objetivos que queráis, en grandes empresas, ¿vale? Si no habéis escuchado ese episodio, lo tenéis disponible ya. Y pronto haré una tercera parte que sería cómo aplicar inteligencia artificial en startups, ¿vale? O en empresas, vamos a decir, que están empezando, en igual más alineadas, ¿no? Con nuestra imagen de emprendedor en prácticas, ¿no? Como me gusta decir. Vale, pero bueno, ¿por qué es importante hablar de inteligencia artificial en el sector público? Pues yo empezaría por ahí. Y es porque realmente siento a veces de que cuando se habla mucho de inteligencia artificial y de innovación, muchas veces parece que esto lo aplicamos siempre al sector privado, ¿no? O cómo ganar dinero con ello, o porque hay como cierta tendencia a hablar o pensar que el sector público suele estar siempre más atrasado, que igual suele estar más en la parte de regulación y no tanto en la parte de innovación. Pero hoy vengo a partir una lanza, ¿no? A favor de lo que puede y quizás debiera hacer el sector público para ponerse al día. O quizás ya lo está haciendo, ¿vale? Y de hecho os invito a que busquéis porque hay un montón de proyectos súper chulos, innovadores, y que también no solo es desde la propia administración pública, sino es en todo el entorno del sector público donde también hay mucha innovación, ¿vale? Y también, bueno, os vengo a decir que yo hace unos años terminé un máster justo de cómo desarrollar inteligencia artificial en sectores públicos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que conozco bastante el tema y podría estar hablando muchísimos episodios, pero bueno, voy a traeros este episodio concreto. Si tenéis más dudas o queréis hablar de un tema concreto, sea educación, sea sanidad, sea lo que sea, podemos hacer episodios un poquito más concretos, ¿vale? Aún así, ya sé que este no es un podcast de IA, ¿vale? Me he permitido hacer esta miniserie de 3 episodios en los que hablo un poquito de lo que hago, ¿no? Y lo que creo que puedo aportar mucho, pero no os preocupéis porque pronto volverán episodios más de Building Public, de episodios más de emprendimiento, que es también lo que me gusta compartir por aquí, ¿vale? Pues vamos a empezar un poco el tema de la inteligencia artificial para el sector público. Cuando hablamos del sector público, claro, es algo extraordinariamente grande, ¿no? Y es algo que en un, no sé, episodio de 15, 20 minutos apenas me va a dar tiempo a poder tratar. Así que me voy a limitar a una parte muy pequeña, pero que pensad que realmente esto cabe en cualquier lugar. Y de hecho os voy a dar algún ejemplo de cosas que igual se entienden poco como cosas que puede hacer la IA en el sector público para que tengáis una referencia, a pesar de que me voy a centrar en 3 muy concretas, ¿vale? Pero de entrada, por ejemplo, podríamos hablar de todo lo que es IA para logística de, por ejemplo, una ciudad, ¿vale? O sea, esto hay muchísimos proyectos de lo que se llaman smart cities o ciudades inteligentes, que básicamente lo que hacen es una IA para intentar eficientar los tiempos de los semáforos, el tráfico e incluso el transporte público. Por ejemplo, si a determinadas horas se debería hacer un impulso mayor de ciertos tipos de transportes públicos porque se entiende que va a haber un pico de demanda o lo que sea. Si igual se deberían hacer, por ejemplo, los túneles de, por ejemplo, en Madrid, que hay muchos túneles, ¿no? En las carreteras, pues habilitar en un sentido, en otro, deshabilitar, lo que sea, en función de lo que se entienda, ¿no? Que vaya a ser mejor. Y de alguna manera buscar en la eficiencia, ¿no? De la ciudad. Pues de eso hay muchísimos proyectos.
hay también muchísimos proyectos de precisamente algo parecido, es el cómo prever que se va a estropear una infraestructura pública, una obra civil, un puente, una carretera, una acera, lo que sea, ¿no? Un camino que se va a estropear y antes de que se estropee, pues hacer un mantenimiento adecuado, ¿no? Y de esta manera eficientar los recursos, el mantenimiento y evitar que haya algún colapso que, pensad, ¿no? Lo que supone cuando se estropea una vía ferroviaria, por ejemplo, el tiempo que tarda en resolverse y encima muchas veces estos procesos son mucho más caros porque se tienen que resolver pues de un día para otro o con mucha urgencia y allí pues las administraciones públicas no les queda más remedio que pagar un plus, digamos, ¿no? Por esa urgencia, ¿no? Pues pensad lo que sería ganar eficiencia ahí. También podríamos hablar de cómo mejorar, por ejemplo, la propia gestión pública. Realmente hay un montón de datos que están a disposición de toda la ciudadanía. Existen muchísimas herramientas, asociaciones que son sin ánimo de lucro la mayoría, que lo que hacen es toman datos del sector público y analizan, por ejemplo, la gobernanza, ¿no? Cómo se está gestionando una ciudad o cómo está gestionando un estado o una región o un lo que sea, ¿no? ¿Qué leyes están funcionando? Bueno, ¿qué leyes se están cumpliendo? ¿Cómo va el avance legislativo de X temática concreta? ¿No? Pues estos datos existen. Y a día de hoy, bueno, pues hay miles de millones de datos que se le están produciendo en tiempo real y pensad lo útil que sería tener algún tipo de inteligencia artificial que gestionara todo eso y que permitiera tener un control más exhaustivo. Pensad, por ejemplo, yo lo pienso mucho en España, el caso de la página del BOE. ¿Vale? Es una página, el Boletín Oficial del Estado, el BOE.es, es donde están todas las leyes, reales decretos, reglamentos, todo lo que hace como la actividad legislativa y parte de la ejecutiva, digamos, del Estado, está por ahí. Pues pensad lo que sería un sistema que facilitara con inteligencia artificial el entendimiento de todas las leyes. O sea, no sé si algún jurista que esté escuchando esto me podría decir cuántas leyes están en vigor ahora mismo. No sé si es algo siquiera que se pueda saber, porque no sé si sois del todo conscientes, yo sé un poquito, pero un poquito solo, pero sí que hasta donde sé, realmente muchas veces ocurre que sale una ley nueva que modifica una ley anterior o que deroga parte de una ley anterior, pero digamos que técnicamente hay leyes que se van quedando ahí aprobadas y luego no sé si sabéis, hay anécdotas muy divertidas en las que de repente creo que era Islandia o un país, no me acuerdo muy bien cuál, que creo que era a los ciudadanos del País Vasco, en España, creo que les tenía declarados la guerra o algo así, o no recuerdo que había una anécdota muy divertida precisamente por eso, por una ley de hace 300 años que quedó ahí, que nadie derogó, que nadie aplica, por suerte, obviamente, pero bueno, que son cosas que van quedando ahí y que pensad lo útil que sería una IA simplemente que revisara y que diera informes, un elemento, mensualmente a todo el cuerpo legislativo y ejecutivo de un Estado o de una administración y que le llegue, pues bueno, pues tienes que, yo que sé, hay 100 leyes activas o 400 o 3.500 y quizás una de hace 250 años que igual hay un artículo que ha quedado ahí. Lo mantenemos, lo homogenizamos, no sé, creo que es algo que tendría mucho sentido. En fin, como veis hay muchas, pero hoy voy a centrarme en tres, ¿vale? Que no creo que este episodio sea muy, muy largo. Voy a centrarme especialmente en educación, en sanidad y en justicia. ¿Por qué estos tres? Porque creo que son tres pilares de lo que se conoce como el estado del bienestar, de los estados realmente, bueno, súper importantes, ¿no? Para todo el mundo. Yo creo que al final todo el mundo prácticamente ha, es- ha recibido una educación, mejor, peor, en un sitio u otro. Le importa, ¿no? La que reciban igual sus hijos o los hijos de sus familiares, amigos. Luego también, por otra parte, todo el mundo se va a poner enfermo alguna vez o tiene algún familiar enfermo, por desgracia, y al final, pues tener una buena sanidad, pues también es importante, ¿no? Y por otro lado, la justicia, porque evidentemente no creo que exista un sector público o un Estado incluso sin una justicia adecuada, ¿no? Pues pensad que esos tres, por poner un ejemplo, esos tres pilares son tres sectores donde la inteligencia artificial puede hacer muchísimo, muchísimo mejoría, muchísima innovación, puede hacer mucho impacto, ¿vale? Y de hecho, os voy a hablar de un proyecto que yo no sé si os he hablado alguna vez en este podcast, que es el trabajo final del máster que hice en ese máster que os comentaba y que iba por cómo mejorar el estado del bienestar en regiones en vías de desarrollo utilizando inteligencia artificial generativa. La verdad que fue un proyecto de un par de meses, así que fue muy intenso y hice lo que pude, vamos a decir. Era muy al principio de cuando surgía la IA y quizás hoy
hubiera cambiado alguna cosa, pero sí que me pareció muy interesante el ver que era técnicamente posible y muy fácil, además. O sea, que eso es lo que más me chocaba, ¿no? Y voy a empezar por una idea que yo reflexioné y que pude probar, y es que existen, por ejemplo, hablando de educación, vamos a empezar por ahí. Existen muchísimos manuales de código abierto, es decir, públicos, ¿vale? Que están a disposición, por ejemplo, de ONGs, que, bueno, pues de libros de texto, ¿no? El típico libro de texto de matemáticas de, no sé, para 10 años, para 15 años, de lengua y filosofía o de lo que sea, ¿no? Pues todo eso está gratuito. Hay páginas donde están esos materiales hechos con esa filosofía un poco de, pues bueno, democratizar el conocimiento, ¿no? Más allá de que existen, obviamente, Wikipedia, existe Internet, existe un montón de recursos, ¿no? Que están ahí también disponibles. Vale. Pues pensad cómo sería el hecho de crear un agente de inteligencia artificial o un chatbot o una IA personalizada, un llámese X, que tomara ese contenido y adaptara a cada alumno, digamos, una especie de recorrido personalizado de cómo podría aprender, por ejemplo, a utilizar matemáticas, ¿no? Un problema matemático o una serie de lo que fuera, con problemas concretos, ¿no? Y que además pudiéramos hacer que este alumno o alumna fuera aprendiendo con la IA de tal manera que si comete un error, esa IA asumiera que necesita un poquito más de apoyo en un tipo de problema concreto, un tipo de ejercicio concreto, y eso fuera poco a poco entrenando, ¿no? A la IA concreta de esa persona y que fuera haciendo que esta persona pues recibiera más apoyo donde necesitara o menos donde ya pues lo entiende bien, ¿no? Bueno, pues pensad que eso es súper fácil técnicamente. Es algo que, por ejemplo, yo podría hacer en unos días, un par de días o una semana como mucho, o cualquier persona que sepa un poquito de esto lo podría hacer relativamente rápido. Estos datos son públicos, ya, o sea, los libros y demás que decía, o documentación pública y más para causas benéficas, pues tendría todo el sentido poderla utilizar. Y pensad que es algo que se puede hacer muy económicamente y que podría poner el acceso a conocimiento concreto, a un apoyo, ¿no? Como un profesor virtual, vamos a decir, a ciertas regiones que, por ejemplo, en países en vías de desarrollo, regiones en vías de desarrollo, permitiera igual llegar donde no llegan los recursos humanos, ¿no? Los profesores de verdad, humanos, que yo siempre diré, y lo repito hasta la sociedad, que no queremos ni es deseable sustituir a una persona, pero pensad en zonas donde igual es muy difícil tener a recursos humanos, ¿no? A personas de verdad trabajando o que tienen muchísimos niños, niñas para poder gestionar y no llegan, ¿no? Pues pensad lo útil que sería el que haya un profesor, una persona de verdad, guiando una clase y en paralelo esos niños, niñas, cuando llegan a sus casas, pues si tienen alguna duda, puedan preguntar a ese chatbot que además sepa de qué fallos suelen tener, entienda sus problemas, se adapte a su nivel y les permita evolucionar. Buah, eso sería una revolución. Pensar que esto, bueno, hablando en países en vías de desarrollo, pero es algo que se puede aplicar realmente a cualquier lugar, ¿vale? Entonces, esto yo creo que abre una posibilidad infinita. Y de hecho, hace poquito compartí en mi newsletter un paper científico, un artículo científico que me pareció muy interesante y que justo analizaba eso, ¿no? El uso de la inteligencia artificial en el sector de la educación. Y es que realmente yo creo que aquí tenemos mucho que hacer. Creo que no es evidente. O sea, realmente si hay algún profe que esté escuchando esto, entiendo que es difícil porque al final hay un temario, hay unas obligaciones, hay mucho que hacer, ¿no? Y poco tiempo quizás o pocos recursos. Pero sí que entiendo que a día de hoy la inteligencia artificial ha de ser una aliada, ¿no? Y es que este artículo comentaba algo así que habían demostrado, ¿no? Con un experimento que estudiantes que habían sido como apoyados con una IA, ¿no? Con un método parecido a lo que yo os comenté, que además esta IA les enseñaba no solo a, pues por ejemplo, no solo les daba el resultado de un problema o les decía si estaba bien o mal, sino que les explicaba paso a paso por qué estabas mal, por qué habías hecho un ejercicio incorrectamente, por qué no habías llegado a la solución o porque sí, ¿no? Y daba ese apoyo como mucho más completo, pues se había demostrado que al usar esta IA, esos estudiantes llegaban a hacer, creo que era un 127% más de problemas y mejoraban su productividad o sus ejercicios o lo que fuera, un 127%, ¿vale? Me quedé con la cifra, por eso lo sé. Pero vamos, que básicamente que mejoraban su rendimiento y que cuando prescindían de la IA se mantenía eso, porque no solamente habían utilizado la inteligencia artificial como para un copiar y pegar un resultado,
sino que habían integrado la forma de trabajar con la IA, ¿no? Y la forma de cómo hacer, la metodología, y habían recibido como un respaldo, realmente habían tenido como una tutoría con una inteligencia artificial. Y eso es la clave, yo creo, ¿vale? Y de hecho creo que en el estudio este habían hecho lo mismo, pero con una IA que directamente te daba un resultado como de ChatGPT, directamente sin ningún tipo de entrenamiento, ningún tipo de capa que digamos que la IA intentara explicar por qué la metodología, lo que habías hecho, lo que no, etcétera. Y estos mismos alumnos, cuando dejaron de utilizar la IA, no sabían, se perdían. Digamos que la habían usado como una muleta, entonces ahí se perdían. Pues esto lo comento más en mi newsletter, que os digo que podéis suscribiros y veréis un poquito más de información. Vamos ahora a la sanidad. Y yo creo que la sanidad tiene muchísimo y ya está en proceso, ¿vale? De mejorar con la inteligencia artificial y es que yo creo que se abre un nuevo paradigma. Yo creo que la sanidad que recibirán nuestros nietos, por ejemplo, y la que recibimos nosotros, no va a ser para nada igual. Yo creo que hasta ahora, ya pues por la propia forma en la que trabajan los médicos, la propia, no sé, cómo funciona todo el sistema, lo habitual es hacer algo así como, y corregidme si hay algún médico que esté escuchando esto, que me consta que algunos sí, pero básicamente, muy, muy resumido, es, vale, yo sé que ante una posible, no sé, imagínate, una infección, un problema, el que sea, como esta persona con la que estoy hablando es un hombre de esta edad o una mujer de esta edad o un niño, una niña, lo que sea, yo sé que es mejor utilizar este tratamiento porque yo sé que a partir de X edad o antes de X de otra edad es mejor esto, es mejor lo otro, puede tener un problema no sé qué o para controlar los efectos secundarios, bueno, lo que sea, ¿no? Y en base a eso, base a todo ese conocimiento, ese expertise que existe en su cabeza, en su experiencia, en libros súper densos, ¿no? El Vademecum y todas estas historias, con todo eso llegan a, pues vale, hay que dar X tratamiento, como esta persona pesa no sé cuánto, hay que darle no sé qué dosis, como tiene no sé qué edad, hay que hacer no sé qué, y ya está. Bien. Pensad ahora que además de eso, no solo es la capacidad que tenga ese médico o esa médica, sino que además le metemos todas las estadísticas de todas las personas que han recibido ese tratamiento en todo el mundo, pero con todos los datos, no solamente con si es un hombre o mujer, la edad, sino vamos a meternos incluso con los antecedentes históricos de su familia, lo que ha vivido esa persona, las enfermedades que haya podido tener anteriormente, no sé, incluso, ¿por qué no? Su genoma, ¿por qué no? ¿No? O sea, es algo que se está empezando a desarrollar, ¿no? El entender por qué una persona con sus mutaciones concretas que tenemos todos y que algunas son más o menos visibles, con su histórico, su historial médico, su historial familiar, con todo esto, entender que igual a mí, el mismo medicamento que a ti que estás escuchando esto, a mí a la larga me hace un efecto secundario que a ti no, o del revés. Entonces, ¿por qué ante 2 o 3 o 4 medicamentos que hacen casi lo mismo, por qué no tendría sentido pensar el que a ti te pusieran uno y a mí otro? Pues tendría todo el sentido del mundo. Y claro, a día de hoy el único impedimento es que técnicamente hacer eso es una barbaridad. Es muchísimos datos. Es un procesamiento que obviamente nos va a poner una persona horas a analizar todos esos datos. Pero pensad que existe una maravillosa historia que se llama inteligencia artificial que es capaz de hacer todos esos cruces, todo ese análisis, todo en tiempo real, tener incluso ya todo procesado de alguna manera y que cuando tú llegues a una clínica, pensad que igual el futuro va a ser algo así. Llegamos a un centro de salud, una clínica, un hospital. Nuestro médico va a estar escuchándonos, no va a estar escribiendo en un ordenador porque probablemente hay un micrófono que escuche la conversación, que la grabe, la transcriba, guarde todo de forma estructurada en una base de datos que así evita que el propio profesional esté escribiendo, como pasa muchas veces. Ese profesional os escuche, os puede dedicar tiempo de calidad a estar, ¿no? Pues yo qué sé, si tienes un problema, tenéis miedo, tenéis incertidumbre, ¿no? Sea algo que sea que pueda pasar, que pueda estar ahí. Os pueda dar un abrazo, no sé, yo me pongo muy utópico y muy sensible, pero que pueda estar en eso, ¿no? Pensad que sería algo que se puede hacer. Y mientras tanto, hubiera por detrás una inteligencia artificial que recogiera toda esa información y le propusiera al médico, vale, pues es probable que esté pasando esto. Recuerda que Alejandro tenía una tía abuela o un tío abuelo o un bisabuelo que tenía esta enfermedad y que probablemente por una mutación del gen no sé qué, este medicamento le siente peor o le dé un efecto secundario que es inconveniente, es mejor usar otro, ¿no? Pues esto es algo que aunque suena un poco raro,
Yo creo que lo veremos, seguramente. Cuando seamos un poquito más mayores, todos y todas, lo veremos, ¿vale? Y es algo que es por ahí por donde avanza mucho la medicina personalizada, gracias a la IA. Y luego también todo el análisis de pruebas diagnósticas. Yo creo que ahí la IA está causando una revolución porque, claro, pensado en una ecografía, una radiografía, una resonancia magnética, en fin, la prueba que sea, claro, a día de hoy lo que suele pasar es que hay una persona o varias, somos un equipo de personas humanas, que una vez reciben la prueba que nos hacemos en un hospital o donde sea, pues lo analiza, ¿no? Y se pone a mirar la imagen y dice, "Ah, pues mira, yo creo que aquí hay un posible X o que aquí hay una cosa que no sé, no me cuadra o, en fin, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces hace un informe y se lo pasa a tu médico principal, digamos, el que te hace el seguimiento, y te dice, vale, tu médico ya te llama, oye, mira, pruebe que tengas esto, vamos a hacer más pruebas, lo que sea. Bien. Vale, pensad ahora en un proceso en el que tú vas directamente a la máquina, a la resonancia magnética, o lo que sea, te hace las pruebas y en tiempo real hay una IA que detecta píxel a píxel toda la fotografía, digamos, ¿no? Todo lo que has hecho, lo que tienes, vamos, tu cuerpo, lo que sea, va píxel a píxel. Y que incluso podría plantearse el hecho de que en el propio proceso de hacerte la prueba, pues si hubiera algo, pues siguiera profundizando en ese algo, ¿no? Que fuera algo más incluso dinámico, que no fuera él, te haces una prueba, pasa un mes y vuelves a hacerte otra. Bueno, pensad que hay ciertas cosas que cuanto antes se detecten, mejor, ¿no? El tiempo va siempre en contra, ¿no? Pues digamos que pensad que eso pues, podría ser mucho más potente. Que al final la IA lo hace muy bien, que es capaz de ver píxel a píxel ese dato y poder advertir de hay una posible alteración, hay algo extraño, que alguien mire aquí, un humano, por favor, que mire aquí. Y pensad que, claro, para el ojo humano, pues existe, pues eso, al final ver píxel a píxel es muy complicado. Pensad que una IA puede estar entrenada con millones de imágenes, con lo cual es mucho más fácil que detecte un posible patrón anómalo. Y por otro lado, la IA no se cansa. Que al contrario que una persona que cuando está mirando, no me lo puedo imaginar, 3 4 8 15 horas seguidas, que a veces hay guardias, entiendo, muy largas, pues al final se cansa y quizás pasa por alto algo que no debiera y al final pues se cometen errores, que las IAs también, pero de alguna manera la IA no se cansa, puede cometer otros errores y se puede de alguna manera conjugar para que cometa más bien errores del estilo a oye, si crees que hay algo raro, avísame, ¿no? Y que ya haya un humano que decida. Yo siempre creo que tiene que haber humanos viendo, ¿no? Las cosas y nunca se puede poner 100% en automático. Pero pensad, es muchísimo más lógico que las personas humanas se dediquen a analizar los datos que les manda una IA ya un poquito procesados y que haya luego esa misma persona que se dedique a, voy a hablar con la persona, o sea, con el paciente, con el, no sé, informarle lo que pasa, que me pueda tirar media hora con tranquilidad explicando lo que va a ocurrir y no tener que ir con prisa porque luego tengo que mirar otra prueba y tengo que hacer no sé qué y no, dar tiempo a donde las personas aportamos valor, que es a esa comunicación, a esa empatía, ¿no? A todo eso, ¿no? Y lo mismo digo que me encantaría que una IA analizara una prueba diagnóstica de algo que me pueda pasar, al mismo tiempo pienso que sería un horror que una IA me contactara para decirme que tengo una enfermedad. Creo que también hay que ver, ¿no? Y pensad vosotros dónde no está lo óptimo, ¿no? El punto óptimo es eso, en humanos para hablar con humanos, para analizar luego al final el resultado, pero IAs para hacer el trabajo duro. Porque es que no tiene sentido, no tiene, vamos, para mí no tiene sentido. Me pregunto para ti, cuéntame en comentarios. Y vamos ahora con el tercero de los temas, ¿no? El tema de la justicia. Y yo creo que aquí esto es extremadamente complicado. Porque, bueno, yo trabajé un tiempo, creo que no lo he comentado por aquí nunca, como externo, cuando era consultor, trabajé un tiempo en el Ministerio de Justicia. Y bueno, yo no hacía nada que ver con IA en ese momento, o sea, no tenía nada que ver, pero sí que, bueno, pues vi cosas, ¿no? Algo que también quiero decir que no me sorprende, porque si habéis ido alguna vez a un bufete de abogados, un despacho, si habéis ido alguna vez a algo que tenga que ver con burocracia o justicia, os habréis, no sé, habéis visto que hay torres de papeles por todos lados. Y a mí es una cosa que me chocaba muchísimo, pero es que es una cosa como que veo que tiene muy asumido el mundo de la justicia. Y es que, de verdad, o sea, no sé si lo conocéis, pero es algo muy habitual que vas a un despacho y de verdad hay torres enteras con carpetas de 1 metro de alto por las esquinas. O bueno, los habrá que sean más o menos ordenados y en vez de tenerlo en torres en el suelo, lo tendrán en bibliotecas gigantes, no lo sé. Pero al final es un mundo en el que todavía se usa muchísimo papel,
donde al final sí se digitalizan cosas, avanza, pero pensad lo que sería si todo eso, esos datos de todas esas sentencias, actos, en fin, me pierdo un poco en ese mundo de la justicia, pero si todo eso estuviera digitalizado, si hubiera inteligencias artificiales que entendieran bien patrones de ciertas cosas, y obviamente aquí nadie quiere un Minority Report, ¿no? Las pelis estas, no sé cuál es, esta que predice o intenta predecir cuando una persona va a cometer un delito. Para nada digo eso. Pero pensad lo que sería una especie de asistente a un juez, a un magistrado, ¿no? Tener que la persona que está ahí, o el letrado de justicia, en fin, la persona que esté trabajando ahí con una sentencia, básicamente, que digamos que con la transcripción de todo el juicio, todo lo que ha pasado, las vistas, etcétera, etcétera, pues todo eso, tratado, comparando con todas las otras sentencias, leyes que existan, jurisprudencia de lo que sea, pues que haya una IA que le dé un cierto soporte y le diga, mira, recuerda que hay no sé qué ley que en tal artículo o en el Código Penal o en no sé qué dice esto y quizás tenga relación con esto otro que ha pasado. Y ya que haya una persona, obviamente, que decida, un juez o una jueza, un magistrado, que para eso también se forman y saben muchísimo, pero que ya vayan muchísimo más al grano y que su tiempo y su energía no esté en buscar y pensar, ¿era la ley 1/2000 no sé qué o era la ley 5/2000 no sé cuánto? Voy a buscar y voy a no sé qué. Pensar la cantidad de tiempos que se están perdiendo en cosas que al final no son reales, que no son operativas, que realmente búsquedas, cosas que se pueden automatizar y que ayudarían muchísimo a que todo avanzara, ¿no? Lo mismo, yo no quiero que haya un juez IA, ¿no? Que se sustituya esa función y que haya una IA que decida si una persona va a la cárcel o no, o ha cometido un delito o no. O sea, obviamente no lo quiero y probablemente nadie lo quiera. Pero sí que quiero que la justicia funcione más rápido y que sea más eficiente y que funcione probablemente mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con un sistema que, en mi opinión, puede funcionar muy bien, que dé soporte, pues simplemente eso, a que vaya más rápido, a que vaya más al grano, a que la persona no tenga que andar pensando y recordando. No sé, es que yo a veces alucino, y de verdad, meteos en este mundo un poquito porque vais a alucinar de que hay documentaciones de un caso o de lo que sea, de miles de páginas. Y claro, yo me pienso mucho y digo, ¿esto cómo lo hace en la práctica una persona? ¿Qué se lee un juez? 1000 páginas de un texto. O sea, se va leyendo página a página. Wow, o sea, y no quiero decir que no lo tenga que hacer, ¿eh? O sea, igual está genial que lo haga, pero igual me pregunto y digo, ¿por qué no sé, que haya una versión inicial que te dé una IA, un resumen, no lo sé, quizás es mi forma de pensar, pero que permita, pues no sé, ir a bien explicado todo y bien claro, ¿no? Decir, vale, pues en la página 715 se habla en particular de esto que tiene que ver con algo que se dijo en la página 214. Es que, quiero decir, no sé cómo lo haría si no. Creo que es un ejercicio muchísimo más difícil el hacerlo sin una IA. A día de hoy que existe un montón de herramientas como esta que nos permite agilizar todo, ¿no? Lo mismo con contratos. Hay muchísimos proyectos muy chulos que he visto que precisamente lo que hacen es eso, no sé, contratos de cualquier tipo, que al final, pensar que un contrato al final tiene ciertos datos que, bueno, pues que son relativamente comunes, por ejemplo, el nombre, la dirección de la persona, el número de identificación de la persona, de la empresa, lo que sea, ¿no? Pues pensad lo cómodo que sería tener una especie de base de datos de contratos, de lo que sea, ¿no? O de, bueno, de lo que sea, ¿no? Para una empresa, para lo que sea, bien ordenado. Y claro, y que se sepa de, vale, pues yo tuve una relación con esta persona, le tengo estas cláusulas contractuales, tal, y todo bien, bien entendido, ¿no? Y esto se puede hacer muy fácilmente con IA. Y de hecho me consta que ciertos bufetes de abogados a día de hoy que están innovando están desarrollando sus propias IAs generativas para agilizar en la generación de contratos, para que cuando se pida un contrato mercantil entre dos empresas o una cosa más complicada, pues que en vez de que todo dependa de que haya una persona que busque entre miles de papeles, pues que haya una IA que haya leído todos los contratos que esa empresa ha hecho con todo el conocimiento interno y que proponga un borrador en base a los requerimientos nuevos y en base a lo que ya se ha hecho anteriormente. Y que ya, obviamente, haya profesionales que hagan el contrato correctamente. Pues bueno, con esto, como veis, hay muchísimo de lo que podríamos hablar. Creo que el sector público no se queda atrás, que puede innovar y debe, que lo está haciendo también, me consta,
Que quizás es verdad que las necesidades son distintas y que la IA tiene un punto clave, que es que todo va muy deprisa y nos agobia y nos causa un poco de FOMO, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimas oportunidades. Y de hecho, si estás emprendiendo y te planteas montar algo de IA, ¿no? Que quizás pueda ser tu caso, te recomiendo que pienses también en el sector público o lo público en general, porque hay muchas oportunidades. Es cierto que igual entrar ahí es difícil de primeras, pero yo creo que bien hecho, bien, o sea, el modelo de negocio bien montado puede ser súper interesante, incluso, no sé por qué no, un poco de propósito, ¿no? De decir, vale, pues lo que estoy haciendo está teniendo un impacto de verdad no sé, en cambiar, por ejemplo, la sanidad de mi país, ¿no? Eso es algo que, bueno, pues ¿por qué no, no? Y creo que además, bueno, pues a las personas que nos gusta hacer algo con propósito, pues nos llena mucho. Así que nada, ha sido un episodio un poco más largo. La verdad que, bueno, pensaba hacerlo un poquito más breve, pero creo que merece la pena hablar de cómo diseñar herramientas para el sector público con IA. Ya os digo, podríamos estar hablando horas. Creo que es algo muy, muy interesante. Si os interesa en concreto algún caso de uso, no sé, se me ha quedado por hablar de temas de medio ambiente, no sé, temas de turismo. Hay un montón de temas que tocan como de alguna manera lo público, ¿no? O datos públicos y que pueden utilizarse inteligencia artificial para innovar y para crecer, pedídmelo y busco un momento de hacerlo, ya sea por escrito, ya sea en un podcast, de grabarlo y de transmitirlo por aquí. Y nada, que espero que te haya gustado este episodio. Ya os digo, próximamente vendrá otro en el que hablaré de las startups, así que si te interesa, eres startup, emprendedor en prácticas o lo quieres ser, seguramente te interese cómo utilizar IA en una startup. Y bueno, pues próximamente vendrán más episodios de todo tipo. Así que nada, hablamos. Cuídate mucho. Chao.